Hola a todos y bienvenidos al proyecto TED Paraguay, un proyecto dedicado a la transición a la educación digital. Este es un material de apoyo dirigido al segundo curso Bachillerato Científico con énfasis en ciencias básicas, en la disciplina de química y la capacidad analiza los tipos de enlaces químicos. Este material audiovisual es creado por Guadalupe Gómez. Comencemos hablando acerca del enlace iónico. Este se debe a interacciones electrostáticas entre los iones que se forman por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otros. El enlace iónico se produce con mayor facilidad cuando elementos con baja energía de ionización, como los metales, reaccionan con elementos de alta electronegatividad, como los no metales. Los metales pierden electrones con facilidad, mientras que los no metales tienden a ganar electrones debido a la energía de ionización y a la electronegatividad. Aquí un ejemplo de cómo se forma el enlace iónico. Vemos que un átomo de potasio dona un electrón a un átomo de cloro y así se forma el cloruro de potasio, donde el potasio, como ha perdido un electrón, queda con una carga positiva y el cloruro, como ha ganado un electrón, queda con una carga negativa. Ya que tenemos estas cargas positiva y negativa, existe una interacción electrostática entre los átomos. Hablaremos de la formación de compuestos iónicos. Como ejemplo, tenemos los metales del grupo 1A y los metales del grupo 7A, como sodio y cloro. Podemos apreciar que en la configuración electrónica de sodio, este tiene en su tercer nivel un electrón de valencia y que el cloro en su tercer nivel tiene 7 electrones de valencia. Le es muy fácil al sodio donar este electrón para que el cloro tenga 8 electrones de valencia y así completar con el octeto y ambos se estabilizan porque sodio al perder este electrón de valencia queda con su nivel 2 con 8 electrones. Entonces así completa su octeto y es más estable. Lo mismo pasa con el cloro. De 7 electrones de valencia pasará a tener 8 electrones de valencia. Entonces así podemos ver que ahora el ion sodio será isoelectrónico, es decir, que tiene la misma cantidad de electrones que el neón, y también el cloruro tiene una configuración electrónica en donde su nivel más externo tiene 8 electrones y es isoelectrónico con el argón. También tenemos un ejemplo de metales del grupo 1A y los no metales del grupo 6A. Aquí podemos apreciar que el azufre tiene 6 electrones en su capa de valencia. Entonces necesita ganar 2 electrones para poder estabilizarse. Y el litio, al ser metal del 1A, tiene un electrón en su capa de valencia y quiere donar este electrón. Pero no será suficiente que el azufre acepte un electrón de litio. Entonces vendrán 2 moléculas de litio a donar un electrón cada uno al azufre y así formar el sulfuro del litio, donde cada uno de los litios donó un electrón al azufre. Y también podemos apreciar que ambos iones quedan isoelectrónicos con un gas noble. Los compuestos iónicos tienen características específicas. Son sólidos con altos puntos de fusión, generalmente mayor a 400 grados Celsius. La mayoría son solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría son insolubles en disolventes no polares como el benceno. No existen como moléculas individuales, sino como iones en una red cristalina. Y fundidos y en soluciones acuosas conducen la electricidad porque la red cristalina se desorganiza y los iones se mueven por toda la solución. Ahora hablaremos acerca del enlace covalente, en el que dos átomos comparten uno o más pares de electrones para llenar los orbitales de ambos. Cada átomo suministra un mismo número de electrones al otro.
Las combinaciones entre los no metales son covalentes porque tienen varios electrones en la última capa y gran afinidad electrónica. Por ejemplo, tenemos dos átomos de hidrógeno con un electrón de valencia cada uno, formando el gas de hidrógeno o H2, en el que ambos comparten el electrón del otro. Es decir, ambos ahora tienen dos electrones. Los enlaces covalentes también tienen ciertas características, como están basados en la compartición de electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, sino los comparten. Cada par de electrones compartido representa un enlace. Está formado por elementos no metálicos. Pueden ser unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, dependiendo de los elementos que se unen. Aquí un ejemplo de enlace simple, donde tenemos dos átomos de flúor reaccionando para compartir dos electrones y así formar la molécula de flúor. Este es un ejemplo de un enlace doble donde, por ejemplo, dos oxígenos están compartiendo 4 electrones, 2 de cada oxígeno, y así crean el enlace doble. También tenemos el ejemplo del dióxido de carbono donde comparten, en el caso del gas de oxígeno podemos ver que la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, en este caso es 0 porque ambos tienen la misma electronegatividad y por ende el tipo de enlace es covalente no polar. Y aquí podemos apreciar ejemplos de enlace doble en el que cada átomo aporta un par de electrones para formar el octeto. Aquí podemos ver un ejemplo de enlace doble aquí podemos ver dos ejemplos de enlace doble en el que dos oxígenos están compartiendo 4 electrones, un par de electrones de cada uno, y están formando un enlace doble. También podemos observar que en la molécula de dióxido de carbono, cada oxígeno comparte 2 electrones con el carbono y entre ellos se forman 4 electrones compartidos. De allí podemos ver que estamos formando dos enlaces dobles, uno entre un oxígeno y el carbono y otro entre el otro oxígeno y el carbono. En el caso del enlace triple tenemos 6 electrones siendo compartidos. 3 viene de un nitrógeno y 3 viene del otro nitrógeno. Y entonces así formando 3 pares de electrones compartidos o un enlace triple. Otra clasificación importante de los enlaces covalentes es que estos pueden ser polares y no polares. Esta clasificación se fundamenta en la diferencia de electronegatividad de átomos que se unen. En el enlace no polar, el par electrónico se comparte por igual cuando se unen los elementos iguales o de electronegatividad muy similar, en la que la diferencia es igual o menor a 0,4. Como ejemplo tenemos el cloro y el bromo gas, entre otros. Los enlaces polares se forman cuando electrones no se comparten por igual y se forman dipolos de carga. La diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4, como por ejemplo el dióxido de carbono y el dinitrógeno trióxido. Los compuestos covalentes también tienen características específicas, como son llamados también compuestos moleculares. Ejemplos: el alcohol, el azúcar y los plásticos. Son gases líquidos o sólidos con puntos de fusión bajo, por lo general menos a 300 grados Celsius. La mayoría son insolubles en disolventes polares como el agua, y la mayoría son solubles en solventes no polares como el éter y el benceno. Los compuestos líquidos o fundidos y las soluciones acuosas son malos conductores de la electricidad porque no contienen iones disueltos. Un enlace covalente coordinado o enlace de coordinación es un tipo de enlace en el cual uno de los átomos unidos suministra todos los electrones compartidos. En un enlace covalente simple, cada átomo suministra un electrón al enlace. Por otro lado, se tiene que un enlace de coordinación, los átomos que donan el electrón para formar un enlace se llaman átomo dador, mientras que el átomo que acepta el par de electrones para unirse se llama átomo receptor. Por ejemplo,
En el ion amonio, NH4, el nitrógeno es el átomo dador y el hidrógeno es el átomo receptor. Un enlace de coordinación está representado por una flecha que parte de los átomos dadores y termina en el átomo aceptor. Estos también tienen características peculiares como tener características similares a la de un enlace covalente simple, pero los compuestos que poseen este tipo de enlace por lo general tienen bajo punto de fusión y de ebullición con una inexistente interacción electrostática entre los átomos. Esta es una rama de la química inorgánica dedicada exclusivamente al estudio de compuestos que forman los metales de transición. Estos metales se unen a otros átomos o moléculas a través de enlaces de coordinación para formar moléculas complejas como en las enzimas. Dichas moléculas que se les conoce como compuestos de coordinación y la ciencia que lo estudia se llama química de coordinación. En este caso, la sustancia unida al metal, que sería el dador de electrones, se lo conoce como ligando y comúnmente a los compuestos de coordinación se les conoce como complejos. Los compuestos de coordinación incluyen sustancias tales como la vitamina B12, la hemoglobina y clorofila, colorantes y pigmentos y catalizadores unidos en la preparación de sustancias orgánicas. Muchas gracias.